Sí, totalmente. Mira, Andrés, en estos días me interesaba por ahí los porcentajes que se estaban hablando, porque, a ver, hay cálculos en ciencia exacta como las matemáticas que, bueno, esto, digamos, transportan la cantidad de casos que hay, lo van haciendo variables, tomando constantes y haciendo multiplicaciones y van, digamos, de acuerdo a lo que aparece un día, aparece el otro. Entonces digo, a ver cómo es esta cuestión. Eh, en algún momento cuando yo veía todas esas cosas digo, por favor, que esto no sea cierto. A ver, ¿por qué te digo? De acuerdo a los cálculos matemáticos y a lo que vamos a apuntar después, que me parece que es la clave, de acuerdo a los cálculos matemáticos, en el mejor de los casos estamos hablando de un 10, un 20, un 30% de la población argentina. O sea, para que vos te des una idea, mínimo 4 millones de personas infectadas. Esto estamos hablando de cálculos matemáticos. Para que vos tenés una idea, y lo que se dice en la televisión, que es la evolución que se ve en la enfermedad, el 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve, el 15% tienen una enfermedad de leve a moderada. Justamente anoche había un testimonio de una chica de 25 años que tuvo una gripe muy fuerte, con tos y con expectoración sanguinolenta, con una gripe bastante fuera de lo común, y el 5% de los casos ya tiene una enfermedad grave, que de los cuales no todos requieren asistencia respiratoria. Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar que en el mejor de los casos, con los cálculos matemáticos, 4 millones de personas están infectadas, saquemos cuenta. Es un número que asusta. Pero esto, como yo te decía, son cálculos matemáticos y de ciencia exacta. La medicina no es una ciencia exacta, la medicina tiene un montón de variables. Y una de las variables que es justamente la herramienta que tenemos en estos cálculos matemáticos es la exposición que tiene una persona, con las fórmulas, la exposición que tiene una persona, y la otra variable es la probabilidad de contagiar que tiene. Estamos hablando de dos personas. Una persona que se expone al medio, al exterior, fuera de su domicilio, yo me estoy exponiendo. Eso es una variable. Si somos muchos los que nos exponemos, esa variable es más numerosa y va multiplicando. La otra variable es la probabilidad de contagiar. Si yo estoy infectado y salgo a la calle, tengo una probabilidad de 2.5 de contagio. 3 personas. Si somos muchos los que salimos a la calle, y estamos contagiados, la probabilidad de contagiar aumenta mucho más, ¿no es cierto? Entonces, esto en una fórmula matemática se hace una curva exponencial, es decir, hablando mal y pronto, se va al diablo el número. Entonces, la variable que nosotros podemos manejar, y en medicina rompemos los números exactos de la matemática, es simplemente quedarse en casa. Mirá vos a dónde llegamos. Al embudo que estamos hablando todos los días, que vemos todos los días. Porque si yo me quedo, y supongamos que yo estoy infectado, yo me quedo, esa probabilidad de contagio es 1, no se multiplica. Ahora, si yo no estoy contagiado, la variable de exposición, yo me quedo en mi casa y no me expongo, esa variable también es 1. Entonces, el número queda en meseta hasta que el virus desaparece y desaparece toda esta crisis. Por eso, esos porcentajes que manejan los matemáticos y los que hacen todos estos cálculos. A ver, ¿por qué te digo estos cálculos? Porque, como sabemos, ya, digamos, hay mucho más laboratorio en el país y muchas provincias ya están tomando muestras, digamos, para testear y para dar resultados positivos o negativos. ¿Y para qué sirve eso? Que se suman las provincias y que no se centralice en un lugar, sino se descentralice justamente estos análisis. Para lo siguiente, porque a las autoridades, al Ministerio de Salud y al gobierno, les sirven estos números para saber cómo estamos. El Mardan probablemente
esté dando lo más que pueda, pero probablemente haya más casos. Entonces, ¿qué conducta yo tomo en base a la realidad, no a lo que probablemente es más superior? Entonces, es muy importante que haya muchas provincias que analicen esto, porque vamos a saber dónde estamos parados y para intensificar las medidas. Esas dos variables que yo te dije, Andrés, y a todos les hablo, yo creo que ya es un ruego, resistir y quedarse en casa, y eso derribamos todos cálculos matemáticos, y ese 10%, 30, 50% de la población argentina se va a minimizar mucho, mucho. Yo he visto una curva comparativa con Brasil y con Chile. Brasil ya está asimilando a Italia porque, bueno, realmente no ha tomado las medidas en el momento oportuno y como deben ser. Bueno, probablemente Brasil esté a la par de Italia. Chile es un poco menor y nosotros todavía es menos. Entonces sigamos este camino, sigamos quedándonos en casa, no nos juntemos. Que bueno, sí, venite viejo a tomar unos mates, o no, venite a charlar, no podemos tomar mate, pero charlamos, y total, no. O nuestros hijos, o si estamos, no, aguantemos esta situación, porque es la única forma hoy que tenemos de combatir esta enfermedad. Yo la puedo presentar, yo me puedo contagiar, puedo tener una enfermedad leve o no, o complicarme, o bien, en el mejor de los casos, una enfermedad leve yo la puedo transmitir, y al que se la transmito quizás la padezca. Yo lo que no, a ver, hay horizontes donde realmente hay dos tipos de horizontes acá. Sobrepasar esto, superar esta crisis, imaginando que no sé, que vamos a abrazarnos y que vamos a festejarnos. Bueno, es algo realmente anhelado, y lo que no quiero es el otro horizonte, donde tengamos que decidir nosotros como médicos en situaciones críticas, que esté el sistema colapsado, nuestros centros de derivación en este tipo de pacientes, Villa María, nosotros no podemos encontrar, si el sistema colapsa, no podemos encontrar con que no haya cama y no lo podamos derivar al paciente. O sea, me explico lo que digo, o sea, tenerlo el paciente aquí o en otro lugar que no esté capacitado, y con toda la complejidad que merece, y eso es lo que le está pasando a Italia, con todo lo que sabemos, ¿no? Sí, se despide con la gente como se despide, que los fallecidos cómo los transportan, o sea, no viene al caso mencionar todas esas cosas dramáticas, pero es lo que no queremos llegar justamente. Juan Manuel, hay una consulta, dos en realidad, que quiero hacerte con respecto a lo que se ha hablado en estas últimas horas, que tiene que ver con el caso de transmisión comunitaria, porque en algunos medios de comunicación se ha explicado mal, me parece, y la gente empieza a temer, y además algunos giles aprovechan la situación para empezar a decir de que el virus está presente en el aire y que por eso aparece esta transmisión comunitaria. Bueno, quiero que expliques un poco cómo se debe esta transmisión comunitaria, cómo se hace. A ver, la transmisión, Andrés, el virus, por eso la distancia, por eso recalco a las personas que van a los supermercados, a los que van a los cajeros automáticos, no estén reunidos 2 o 3 personas con una distancia no menor a ver, por ahí se dice 1 metro, por ahí se dice 2 metros, yo prefiero en 2 metros. O sea, el virus no está suspendido en el aire. El virus tiene una anatomía de la cual hace que caiga en una superficie. Entonces, no entremos en el pánico de ni siquiera salir al patio, porque el virus no está suspendido en el aire. El virus, una persona que lo tiene, con las gotitas, las secreciones respiratorias, uno tose, menos de 1 metro o hasta 1 metro cae en cualquier superficie y es contaminada con esas secreciones. Entonces,
justamente es lo que tenemos que tener como primera medida, la distancia. Si yo me quedo en casa, no saquemos estas conclusiones y no nos volvamos locos. Probablemente haya más casos y ya haya circulación del virus. Pero como les digo, los casos que hoy tenemos como positivos probablemente sean más, y vamos a tener más todavía, vamos a tener más casos. Pero a ver, lo que no nos debe alarmar es justamente toda esta curva creciente que va a suceder. Si esa curva creciente es ligeramente ascendente, asciende cada vez, no tiene que dispararse, no tiene que saltar de 1.000 casos a 6.000 y ahí se duplica y ahí se triplica. No, eso no. Sí tiene que mantenerse constante porque, como te digo, va a haber casos. Y ya probablemente, como te digo, estamos en la región y probablemente ya una persona que vino del exterior o un contacto estrecho de esa persona probablemente haya contagiado a otra persona que está circulando, digamos, por la comunidad. ¿tá? Pero el hecho de guardarse, ya esa persona contagiada ya está contagiada, ya está. Tiene que hacer cuarentena toda la familia, y ahí viene la consulta médica. La idea del sistema de salud, sobre todo para evitar la circulación, es todo el manejo telefónico. Digamos, llamar en cualquiera de las situaciones. Si siente fiebre, si siente dolor de garganta, tos y todo lo que sabemos, llamar. Y si siente dificultad respiratoria, llamar también. Llamar, ¿por qué? Porque nosotros hemos dividido al sistema de atención en dos. Los hemos dividido. Hemos creado una ambulancia específica y exclusiva para este tipo de pacientes. La ambulancia está destinada a los pacientes críticos, no a ese 80, 90, 95% de los casos. En el paciente crítico que está con insuficiencia respiratoria y que se sospecha o tiene confirmación de coronavirus, bueno, por lo tanto ahí se destina una ambulancia exclusiva de la cooperativa que va a ser para ese tipo de pacientes. Ya está aquí en la base, ya está equipada, ya está preparada, y en caso de un llamado telefónico nosotros vamos a asistir al paciente. LECA es los encargados, lo van a traer aquí al hospital. Hay un lugar de área crítica, de cuidados intensivos, exclusivo para eso, no el que usamos habitualmente. Ya está destinado un lugar que va a ser parte del que usamos siempre, por todos los cuidados y todo lo demás. Bueno, las recomendaciones de toda la Organización Mundial y toda la Sociedad de Infectología recomiendan justamente esto, dividir al hospital en dos áreas. Bueno, y ahí una vez estabilizado el paciente, trabajado y con todo el tratamiento intensivo, ahí ese tipo de paciente se traslada a Villa María. Como yo te decía, de acá al 10, al 15 de abril es donde veamos realmente el pico máximo de cantidad de infectados, y bueno, es lo que estamos justamente insistiendo y machacando para seguir en casa y que ese pico no sea muy elevado. Porque, a ver, ¿a dónde apuntamos? Es que el sistema no se sature. Vos imaginate, yo tengo hoy, Dios quiera que no lo permita, pero yo tengo hoy un paciente de ese tipo inestable, con diagnóstico o con sospecha, pero yo lo tengo que llevar a Villa María, y yo levanto el tubo y me dice, no, doctor, no tengo cama, no hay lugar, no hay cama. Bien. ¿Se entiende? O sea, colapsa el sistema. Entonces nosotros, a ver, tenemos que trabajar, tenemos el paciente, vamos a trabajar, pero necesita de procedimiento y necesita de un seguimiento, que eso se hace en cuidados intensivos, justamente en terapia intensiva. Bueno, a eso no queremos llegar. Pero en cuanto a la circulación del virus, tarde o temprano pasa, en todas pandemias pasa eso. Pero nosotros, como digo, no entremos en la crisis de que ya está, que no está, que sí está, que no. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que estando en casa convivimos con los de siempre, somos 2, somos 3, somos 4, somos 5, somos lo que somos.
ni más ni menos. Ya, ese es el grupo familiar. Podemos estar en el patio, podemos circular, digamos, eso no hay ningún tipo de problema. El virus no está, no es que el viento lo lleva. No. El virus tiene esa particularidad de como es una molécula grande, cae por su peso. Pero bueno, en esto es como que hay que tratar de con toda la paranoia y todo lo demás, transmitir un poco de calma y firmeza para no generar debilidades y ansiedades, que eso también repercute, que es otro problema también, porque vivimos viendo información, nos levantamos y nos acostamos y tenemos datos de acá, datos de allá, y el celular de acá y el celular de allá. Entonces llega un punto que la cabeza se satura, las defensas bajan, la presión y un montón de situaciones que bueno, eso también hay que tratar de frenar. Consejo como médico, como ser humano quizás también, tengamos la información precisa y justa. No vivamos las 24 horas pendientes de todo esto. Bien. Porque nos va a generar un estado de agotamiento mental y físico que después el cuerpo te pasa factura. Con respecto a eso, justamente te quería consultar también, Juan Manuel, hubo consultas en nuestra localidad de gente que siente síntomas por allí que son gripales, pero que bueno, el susto también y que esto esté dando vueltas hace que las consultas sean mayores. ¿Cómo estamos en Camilo Aldao? ¿Hubo ese tipo de consultas o la gente está tranquila? Sí, hay consultas. Sí, por supuesto, por la época también, uno los orienta en el punto. No estamos en una situación como por ejemplo Brasil o Italia, donde ya todo caso ya uno lo toma realmente como coronavirus. Entonces uno tiene que por intermedio del interrogatorio ir guiando, porque bueno, acá los dolores de garganta son en esta época es común, y como yo te decía, el bajar las defensas, el un poco de fiebre. Entonces uno tiene que ir orientando, que justamente telefónicamente lo vamos haciendo. Consultas hay, por supuesto, pero bueno, como te decía, hay un interrogatorio donde nosotros lo vamos guiando, y como consejo la gente o llama o utiliza el WhatsApp, donde todos los médicos de guardia lo vamos guiando. Tengan estos síntomas que mencionamos o tengan también dificultad respiratoria, que para eso está la ambulancia de la cooperativa, que la armamos para asistir a este tipo de pacientes. Tratamos de que la gente no llegue aquí. Obviamente en situaciones críticas, por supuesto, vamos a actuar en cualquier situación crítica, pero tratamos de que la circulación de personas aquí en el hospital sea lo realmente indispensable. Bien. Juan Manuel, otra pregunta que te quiero hacer también tiene que ver con lo que va a comenzar a aparecer también dentro de los próximos días, que son las personas recuperadas de coronavirus. ¿Estas personas mantendrán contagio? ¿Ya quedan inmunes? ¿Van a poder tener una vida normal? Sí, por supuesto, el 80% manejamos... Disculpa, aquí la pregunta quiero ponerla en el contexto de el cuidado también de uno, ¿no? Si yo me cruzo con uno que ha sido o que se ha recuperado, ¿estoy en condiciones de ser contagiado o esa persona ya quedó inmune? No, ya la persona que se recupera, de hecho todos elaboramos anticuerpos para este virus, todos. La persona que ha superado esta crisis ya está, es cuando te agarra una gripe o una angina, generas anticuerpos, te curás y ya no la tenés más, y por lo tanto al no tenerla no vas a contagiar. Se ha visto sí que el contagio está durante el periodo de incubación, por lo menos 72 horas antes de la presentación de los síntomas, durante la presentación de los síntomas, que es justamente el más fuerte, el pico más fuerte, y ya después en el periodo de convalecencia, que eso ya
es la etapa final de la enfermedad, que se está manejando estos 15 días aproximadamente, y yo, a ver, por una cuestión de prudencia, por ahí como es una enfermedad nueva, a ver, ha habido casos, bueno, el reciente del legislador, que le ha dado primeramente negativo el estudio, estuvo en contacto con mucha gente y posteriormente le dio positivo. Es una enfermedad, como te digo, nueva en cuanto a sus manifestaciones. Por eso, una vez que la persona se cura, ya pasaron los 15 días, por lo menos los primeros 2 o 3 días debe continuar esa cuarentena por el periodo de convalecencia para no estar en ese contacto. Ya posterior a 20 días de evolución ya no hay posibilidad de contagio. O sea, ya la persona está curada, tiene anticuerpos, tuvo coronavirus y ya está. No vamos a entrar en la locura de decir vos tuviste coronavirus y está rotulado y no me acerco. No tiene eso. Eso no es así, Pero lo que te quería decir es que fíjate vos con este caso del político en Tucumán, lo importante que fue la clínica y la epidemiología, es decir, los síntomas que él tuvo y que había venido de Brasil. Y a pesar así, le hicieron los análisis, a lo mejor un poco apresurados, porque bueno, por sus actividades, vaya a saber qué, pero bueno, se hizo el análisis y le dio negativo. Quizás no dio tiempo a formar los anticuerpos, que el cuerpo estaba en ese proceso, y después lo formó y le dio positivo. Entonces, por eso la persona que realmente estuvo en contacto con alguien, acá tenemos que tener mucho cuidado con las personas que viajan. O sea, ya, a ver, estamos encerrados acá en el pueblo, estamos, digamos, cero contacto, a no ser en el supermercado y demás, pero bueno, tengamos cuidado con las personas que por ahí vienen de afuera, mucho cuidado con eso. Y en el cajero automático, utilicemos gel. O sea, yo entro al cajero automático, me limpio, me lavo con gel, me lavo las manos con gel, utilizo las teclas del cajero automático, hago la operación, antes de retirarme saco la tarjeta y me voy, antes me lavo las manos con gel. Eso es un detalle que no menor, pero muy importante. Y en el cajero debe haber la distancia, 2 metros. Eso es fundamental. Lo mismo en el supermercado. Por ahí sí se ha hablado en estas reuniones de que cuando se deja la mercadería, con todas las medidas de higiene y de protección, la persona que recibe, con la distancia, con la protección y todo lo demás, tanto el transportista como la persona, el comerciante que lo recibe, debe desinfectar con alcohol al 70% todas las superficies, o con lavandina en algunos de los casos, diluida. O sea que ya digamos, la mercadería va a tener un proceso de infección. Si yo en mi casa tengo la hierba, o tengo alguna lata, alguna cosa, y lo quiero hacer, bueno, también no está mal. En estos casos está por ahí de más, pecar de más y no de menos, no hay problema. Pero esas medidas sí hay que tener cuidado con el tema por ahí de las personas que ingresan al pueblo. A tu pregunta, el que se cura ya está, ya no contagia. Ya está, ya el virus desapareció, dura 15 días en el cuerpo, desde que entra hasta que termina la infección dura 15 días. Por ahí, yo particularmente, no soy infectólogo, pero viendo esto, decir, bueno, a ver, quédate un poquito más, 48, 72 horas, hasta listo, que vos te sientas realmente bien y puedas salir acá a la calle. Bueno, ahora no, porque seguramente se va a prolongar la cuarentena, pero la persona no contagia. Curada ya no contagia. Bien. Por último, Juan Manuel, ya que hacías referencia también, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo crees que va a continuar esta cuarentena que ya se dice, por supuesto, a nivel nacional, que se va a alargar, pero de acuerdo a los resultados de los próximos días, los resultados, como decías anteriormente, ya son agradables en lo que tiene que ver con la línea de cantidad de contagios, pero bueno, ¿cuánto crees que esto puede continuar? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Sí, ¿no? Sí, mira, el haber ya ahora destinado centros de testeo y diagnóstico, probablemente esas cifras suban un poco más.
por el hecho de todo lo pendiente, se analiza, entonces ahí se va a descartar, ¿no? Entonces las cifras por ahí pueden ser un poquito más abultadas, pero es una curva donde puede tener una subida muy chiquita, pero no un dispare de la curva que vaya para arriba. Para mí la cuarentena se va a prolongar, a ver, yo calculo que hasta mediados de abril, hasta el 20 de abril, por decirte un número, no lo sé, pero supongamos más cerca a fines de abril, y todo depende de nosotros. O sea, si nosotros, la cuarentena, más que decir, bueno, hasta mediados de abril o hasta fines de abril, en realidad no es tanto la relevancia de eso, sino es cómo nosotros nos comportamos. Porque si estamos superando y vamos de a poco y vamos bien y alguno desobedece y una persona o un grupo de personas o se escapa algo, vuelta de nuevo todo el sistema. ¿Me explico? O sea, acá tenemos que tirar siempre en una dirección y en una línea y no aflojarle, pero no flaquear en ningún momento. Por eso es permanente, quédate casa. Eso hasta que los infectólogos y todo el Ministerio de Salud analicen los casos y digan, bueno, listo, estamos en condiciones de ya darle fin a toda esta emergencia. Pero bueno, si vos me das una opinión personal, yo creo que esto va a durar hasta pasado Pascua, que es donde justamente es Pascua, donde se espera el pico máximo, ¿no es cierto? O sea, más o menos lo que están diciendo en estos días, que podría pasar o sea, desde el 31, postergarlo hasta esa fecha, hasta Pascuas, por lo menos, para estar con más seguridad. Sí. Y sí, porque porque, a ver, está ingresando gente, argentinos al país y estamos recién ahora analizando los datos. Entonces, cuando llegue el pico, ahí vamos a determinar, y esto es día a día, como yo te decía, las variables que se manejan, entonces uno va viendo esa curva y va traspolando los casos posibles de contagio, entonces, bueno, dice, ahí uno va tomando estas medidas. Pero bueno, como yo te decía, eso depende mucho, exclusivo de nosotros, de cada uno de nosotros. Eso es fundamental. Del cuidado y por supuesto, el respeto hacia los demás. Sí, yo por ahí veía imágenes de Estados Unidos y por ahí de Brasil, y en España algunos que van a trabajar y vuelven. Es como que realmente no entiendo. Uno no entiende porque por ahí hay gente que sale a correr y en una plaza veía a la gente caminando. Estados Unidos es una cantidad enorme de infectados que tiene, y sin embargo bueno, tienen esta acción. Entonces yo por un lado veo puerta adentro y digo, bueno, vamos por el buen camino, hay que seguir así. A ver, no es que estamos quedándonos en casa, a ver, pensemos un poquito, sinceramente, a ver, uno se puede cansar y todo lo demás, pero no pensemos en que tenemos otro día y una semana más y 20 días más, no pensemos eso, pensemos en que si no cumplimos vamos a estar como Italia. Claro. O sea, pensemos eso realmente. Así que tratemos de aguantar. Bien. Juan Manuel, te agradezco mucho por la información como siempre, y estamos en contacto, bueno, como lo decíamos, diariamente o ante cualquier información que surja para brindarla aquí a través de la radio. Sí, cualquier cosita me avisás, que la gente esté tranquila. Acá nosotros hemos montado estas 2 unidades, una móvil para traslado de pacientes, de este tipo de pacientes, y el sector de emergencia para este tipo de pacientes. El digamos, habitual se va a atender en el shock room de siempre. Entonces, bueno, ya nos hemos preparado sí, bueno, vamos a tener problemas con los insumos. Por ahí yo, con colegas infectólogos, a veces los insumos no es que escasean, no hay insumos.
Por ejemplo, camisolín es impermeable. Nosotros tenemos un tipo de camisolín que no es el que realmente nos protege contra el virus. Entonces por ahí tenemos que usar dobles camisolines o un mameluco más el camisolín, y porque no hay este tipo. Sí, por ahí la infectóloga y la Sociedad Argentina de Infectología recomienda por ahí camisolines plásticos. Realmente nunca he visto un camisolín plástico, pero bueno, con más información que voy a buscar, y en caso de que no consigamos ese tipo de camisolines o barbijos y demás, si se puede elaborar, por ahí me gustaría transmitirle a la población la forma de generar eso. Porque como te digo, yo, digamos, cada personal acá de salud es un soldado que está a la batalla, y necesitamos justamente de esa indumentaria. Escasea, pero por una cuestión lógica, y generalmente se deriva más en los lugares de mayor concentración, ¿no es cierto? Así que bueno, por lo pronto tenemos las herramientas, pero después van a escasear. Así que bueno, pidiendo consejo, a lo mejor yo me puedo dirigir en otra de las charlas y pidiendo colaboración de la población para decir, bueno, a ver, tendremos que armar un camisolín de plástico de esta manera. Bueno, y a ver si podemos colaborar entre todos. Perfecto.